Nos vamos a recibir a Paolo Menghini. Hola Paolo, gracias por estar noches. aquí, papá de Lucas. Un placer. Gracias por venir. No, por favor. En un día tan particular, imagino, para todos ustedes, ¿no? Después de haber escuchado a Julio De Vido, ¿qué te pasó en lo personal cuando lo escuchaste al exministro hablar de las condolencias con los familiares? No demasiado. La verdad es que nosotros no esperábamos más de lo que hizo De Vido. Sabíamos que su monólogo de 57 minutos iba a estar alrededor de un texto que es muy similar a otros escritos que ha presentado a la investigación, decorado con algunas cuestiones penales, obviamente escritas o sugeridas por su abogado defensor, pero realmente es tan poco creíble que De Vido diga lo que dice de los familiares cuando formó parte de un gobierno que de la manera más descarnada nos dejó olvidados desde el primer día, que como supondrán no nos genera nada en especial, sinceramente. Claro. El doctor Morel trataba de ser de alguna manera cauto cuando Sí. decía, no quiero decir cínico, pero la verdad que había algunos Sí. tramos en los que parecía algo de cinismo en su discurso, ¿no? Parecía parecer. Sí, bueno, todos conocemos el personaje de Vido en sus exposiciones públicas, esto no es nuevo, no ha cambiado ese estilo arrogante y patotero de aquellos que creen que levantando la voz creen tener más verdad, digamos, que hablar serenamente. La verdad es que lo que llama la atención de Vido es que, digamos, en consecuencia con la actitud que ha tenido también la expresidenta, ¿no? No se han tomado el tiempo para leer las sentencias de 2015 Claro. y la confirmación de la Cámara de Casación, donde está absolutamente demostrado, porque digamos, la instrucción fue profunda y el proceso oral y público que terminó en 2015 también fue muy extenso y muy importante, donde claramente Marcos Córdoba es el último eslabón de una cadena de corrupción que se generó desde los propios despachos de De Vido, que pasó por los despachos de Jaime de Schiavi, que pasó por los despachos de los de quienes tenían a cargo la Comisión de Regulación del Transporte, y que generaron un marco para que los hermanos Sirigliano desviasen 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de pesos a las empresas de su grupo económico, que se subcontrataran a ellos mismos, que se pagaran entre todas sus empresas, mientras el Tren Sarmiento caminaba trágicamente al destino de la masacre, sin que ellos moviesen un solo dedo para evitarla. Esto es lo que más molestaba por ahí cuando lo escuchábamos decir que él no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y sabemos que está la responsabilidad política, por ser funcionario, pero al mismo tiempo está abiertamente probado, ¿no?, el vínculo directamente del ministro en esta cadena de abandono. A ver, hay un vínculo funcional que De Vido no puede ignorar, pero como si eso no alcanzase, digamos, esto es muy claro, digamos, o sea, secretarios que tenían que remitir su accionar al ministro, eso, digamos, es tan así que en las mismas condiciones De Vido le quitó la concesión al Belgrano Sur, Claro. pero a los Sirigliano no. O sea, ¿cómo hizo De Vido para enterarse lo que pasaba en una línea férrea y en la otra no? Muy sencillo, porque los Sirigliano, quienes lo homenajearon y tengo pruebas concretas de ese hecho de fiestas de los Sirigliano en los que se le entregan bandejas de plata a De Vido, realmente hacen, digamos, son el aval, digamos, para esta demostración, que obviamente es mucho más profunda, no nos quedamos en este hecho anecdótico. Él sugirió la responsabilidad de Jaime de Schiavi, que obviamente están condenados en primera y segunda instancia, y sobre todo Claudio Sirigliano. Mario está absuelto, pero Claudio Sirigliano está condenado y todos los gerentes de TV están todos condenados. Entonces es muy fácil tirar contra los condenados. Pero una cosita más, él era la autoridad de aplicación de los contratos de explotación ferroviaria, según consta en los pliegos específicos de concesión.
Más de una vez ha quedado probado en el caso de Jaime puntualmente el tema de los retornos y de las dádivas. Sí. Ahora, estás hablando directamente de fiestas de homenaje con agasajos. Sí, en realidad formar parte digamos, de fiestas del grupo Plaza, ¿no? en las cuales el ministro era agasajado de manera personal. El ministro que debía controlarlos. Claro. El ministro que debía controlarlos y el ministro que, o casualidad, ahora digamos, cuando estamos hablando de la masacre que se llevó 52 vidas y causó heridas a 800 personas, decide que él no tenía nada que ver con eso. Claro. Pero cuando el gobierno de Néstor Kirchner presentaba los supuestos avances en el Sarmiento, él sí salía. Entonces parece que era responsable para las buenas noticias y para las masacres no. Claro. Y obviamente está muy claro que él es responsable de todo, ¿no? Vos recién marcabas algo que verdaderamente es puntual e importante, que tiene que ver con la quita de la concesión de otra línea, como era el caso del Belgrano, y no el caso del Sarmiento, tratándose de lo siciliano. ¿Qué crees que pasaba en ese punto por la cabeza de estos funcionarios que sabían que las cosas estaban funcionando mal y que no estaban haciendo bien su tarea? ¿Pensaban que jamás iba a suceder algo así? Mira, por suerte me considero una persona sana psíquica y emocionalmente, con lo cual me es imposible ponerme en la piel y en la mente de semejantes personajes. Pero, digamos, lo más doloroso de todo fue que durante años los trabajadores y los usuarios fueron denunciando el Estado, claro, el Estado crítico. De hecho, digamos, desde mis 18 años hasta los 50 viajé con absoluta regularidad en ese tren y podía contarles infinidad de anécdotas alrededor de eso. Los trabajadores, sobre todo, durante años estuvieron denunciando, digamos, y usando una figura que finalmente y tristemente se hizo realidad, que fue la del cromañón ferroviario. Lo venían denunciando públicamente, todos lo veían, digamos, había un cúmulo de multas que le hubiese permitido debido a sacarle 3 veces la concesión, porque, digamos, en el contrato se estipula un monto a partir del cual la autoridad de aplicación estaba en derecho a quitar la concesión. Sí. Bueno, el monto de multas acumulado por los sicilianos fue 3 veces el necesario y sin embargo la concesión se quitó muchos meses después de la masacre por los mismos motivos por los que se la debería haber quitado antes de que nuestros familiares perdieran la vida. Sin embargo, hubo un dejar hacer absolutamente nocivo, que tuvo que ver obviamente con el enriquecimiento de funcionarios y de empresarios. De hecho, qué sé yo, solo como dato, a Jaime se le encontró un buque de $1 millón anclado en el puerto de Piriápolis, que hoy forma parte de los buques de prefectura naval porque le fue quitado y expropiado. Solo como detalle, digamos. Una de tantas cosas. Después del primer juicio a Jaime, la justicia ordenó que se avanzara en la responsabilidad hacia arriba. Entonces tenemos el juicio a debido. Sí. En caso de que haya sentencia, ¿ustedes esperan que la justicia siga subiendo? Porque uno recuerda que la mayoría de los actos públicos de Julio Devido era por expresa instrucción de la señora presidenta. Sí, mira, el tema es así. Nosotros, desde el primer momento en que el juez Bonadío toma la instrucción de la causa, entre los nombres que aparecían, obviamente, estaba el de Julio Devido. Cuando el juez Bonadío eleva la causa sin Julio Devido a juicio oral, estaba la opción de seguir colectando pruebas para sumarlo a los imputados o avanzar con los 29 que había en ese momento y trabajar para que apareciese el nombre de Julio Devido durante el proceso que terminó en 2015, cosa que, digamos, por virtud del trabajo de las querellas, específicamente, sobre todo, la de que tengo el honor que haya integrado mi hermano Leonardo, que hoy sigue siendo quien lidera la querella que lleva la enorme cantidad de familiares de este grupo. Se trabajó estratégicamente para que el nombre de Julio Devido fuese apareciendo
de tal manera que hizo que el Tribunal Federal número 2 señalase la necesidad de investigar a Julio De Vido. Durante tanto ese proceso como en este no fueron surgiendo otros nombres respecto de responsabilidades directas sobre lo sucedido. Claro. Pero puntualmente nos lo preguntan y me lo han preguntado muchísimas veces y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Y yo digo que Cristina Fernández de Kirchner probablemente en la masacre de Once no tenga una condena penal. Pero que Cristina Fernández de Kirchner va a arrastrar de por vida la condena social de la masacre de Once y que hay condenas que van por afuera de lo que establecen los códigos, ¿no? De la cantidad de años, de si son 5, 8, 14. Claro. Hay una condena social y hay una condena eterna, que es el abandono a los familiares de las víctimas, a las víctimas primero, a los fallecidos, a los heridos y a las víctimas de los familiares, para cual no hubo ni el menor gesto de interés de qué era lo que nos pasaba, ni el primer día, ni el segundo, ni cuando se fue, y obviamente nunca va a suceder porque para ella sigue siendo Marcos Córdoba el único responsable, lo ha dicho públicamente. Paulo, quiero hacerte una pregunta más personal, si se quiere, y tiene que ver con que claramente ese día de 2012 cambió tu vida rotundamente. Sí. Esa situación lamentablemente no va a cambiar, haya las condenas que haya, las que haya de aquí en adelante, no importa cuántas ni cuántos años. Sí, claro. ¿Cómo se vive con esta situación, con este cambio en el día a día, en tu cabeza, en tu corazón y con el recuerdo de Lucas? Bueno, primero se vive con el recuerdo de Lucas manteniéndolo vivo de todas las maneras en que se puede mantener vivo un hijo, porque tiene que ver con mantener viva la vida por la que trabajé tanto, hice tanto, y un día me arrancaron, y dejar de lado esa vida sería dejar de lado una parte de mi vida, cosa que no va a suceder. Yo tengo el privilegio de tener a Lucas en sus canciones, en su hija. Tengo que en el dolor es un privilegio tener tantas grabaciones de él cantando y en videos y en miles de fotos y poder volver a escucharlo hablando, cantando, cosa que en el dolor no deja de ser un privilegio. Y después rodearse de amor, dejarse querer, dejarse cuidar, dejarse acompañar por los afectos cercanos, por mi hija, por mi nieta, por mi mujer, por mi familia, por mis amigos, y dejarse acompañar por la sociedad también, que ha sido tan importante y que al día de hoy no deja de agradecernos lo que hemos hecho. Entonces eso también tiene que ver con poder fortalecerse y poder seguir todos los días, ¿no? Porque una tragedia así causa mucho daño, porque uno no sabe cuándo ese daño va a terminar, porque hay que estar atento a lo que genera en el cuerpo un dolor y una lucha tan grande. Totalmente. Porque me ha pasado, porque le ha pasado a otros familiares también, de esta y de otras tragedias. Entonces, todo eso y por sobre todas las cosas no dejarse envenenar por el odio, por el resentimiento, porque la vida me dio mucho, me quitó una parte muy grande, pero hay que seguir luchando por todo lo que está, porque también nunca dijimos ¿por qué a mí? Cuando te pasa pensás ¿por qué no a mí? Claro. ¿No? Gracias, de verdad. Un placer haberte tenido aquí. Gracias por haber venido a compartir con nosotros. Gracias por la invitación, por favor. Por favor. Un placer.